Buenas tardes. Bueno, Me con- Buenas noches. Buenas tardes, tutora. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla y si me escuchan bien, por favor? Sí, señora. Sí, señora, ahí se ve. ahora Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al CIPAS del día de hoy. Vamos a hablar acerca de los ejercicios 1 y 2 de la unidad 3, tarea 4. Y bueno, ya iniciamos nuestra grabación. Recuerden que la grabación queda disponible en el grupo de Teams y pues también la comparto como por diferentes medios para que la puedan retomar si es necesario. Entonces el día de hoy, los ejercicios que vamos a trabajar, pues el ejercicio 1, que es reconocimiento y balanceo de ecuaciones químicas, y el ejercicio 2, que es acerca de estequiometría. Para el ejercicio 1, pues vamos a hacer como una introducción. Entonces, como recordar que es una reacción química, entonces ustedes recordarán en sesiones anteriores que hablamos de la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico, ¿verdad? Entonces decíamos que un cambio físico, por ejemplo, es la ebullición del agua. Entonces, ahí lo que yo tengo es un cambio de estado donde el agua pues sigue siendo agua, solo que pasa de su estado líquido a su estado gaseoso. Mientras que cuando hablamos de un cambio químico, como por ejemplo separar los átomos que forman el agua y obtener aparte el hidrógeno y aparte el oxígeno, pues ahí sí ya estamos hablando de un cambio químico o una reacción química. Entonces, por eso aquí defino una reacción química como un proceso en el que una sustancia o unas sustancias cambian o se transforman dando lugar a unas sustancias nuevas. ¿Sí? Entonces, cuando hay cambio químico, siempre hay cambio en la sustancia. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un cambio químico. Aquí estamos formando agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Entonces, tenemos nuestros átomos de hidrógeno, diatómico, pongo el señalador. Recordemos que el hidrógeno en la naturaleza es diatómico, o sea, siempre van dos átomos de hidrógeno unidos. Es la forma en la que es estable en la naturaleza. Entonces, aquí tenemos nuestros hidrógenos y tenemos acá oxígeno. Y estas moléculas pues dan lugar al compuesto que es el agua, que tienen características físico-químicas muy diferentes. Por ejemplo, a temperatura ambiente, el hidrógeno y el oxígeno están en estado gaseoso, mientras que el agua a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, ¿no? Entonces, eso hace pues que tengamos unas características muy diferentes en nuestras sustancias. ¿Sí? Y es evidentemente un cambio químico. Espérenme, ¿ustedes siguen viendo mi pantalla? No, señora. ¿Qué sucedió? Espérenme un segundito, porque vi que se bloqueó la presentación. Entonces supuse que se había dejado de compartir. Denme un momento. A ver qué sucedió acá. Mm. Denme un momentico que estoy como reiniciando el Teams. A ver si me permite compartirla de nuevo, porque se me bloqueó.
Bueno, parece que ya se está restableciendo. Voy a intentar compartirles pantalla de nuevo. No. Bueno, yo creo que ya deberían estar viendo mi pantalla, ¿sí? ¿Allá no está haciendo frío? Sí, señora. Ok, bien. Entonces, como veníamos diciendo, la reacción química, pues es el proceso como tal que está sucediendo. En este caso, pues se está uniendo dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua. Ese es el proceso como tal que podría suceder en un laboratorio en algún lugar. Ahora bien, ¿qué es la ecuación química? La ecuación química es una expresión que nosotros como químicos, digamos que fuimos desarrollando con el fin de poder plasmar eso que sucede en la naturaleza, ¿sí? Entonces, no sé, yo tengo una puntilla de hierro y empiezo a ver que esa puntilla de hierro cambia de color cuando la tengo expuesta al oxígeno. Entonces, yo quiero escribir eso en un papel para poder transmitir esa información. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues si yo dibujo una puntilla y dibujo, no sé, alguna forma que me represente al oxígeno y digo que eso me va a producir un óxido de hierro, pues eso lo voy a entender únicamente yo. Entonces, en la química, al igual que en las matemáticas y en otras áreas, se requiere una simbología, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que de allí pues nacen los símbolos de los elementos, los símbolos de los compuestos, las fórmulas químicas, y esas fórmulas químicas y esos símbolos de los elementos los utilizamos para formar las ecuaciones químicas, que son la forma escrita o simbólica de el suceso que ocurre en la naturaleza, que es la reacción química. Hasta ahí es claro qué es una reacción química y qué es una ecuación química. Bueno. Sí, señora. Bueno, entonces, para que esa ecuación química sea lo más cercano a la realidad posible, yo debería darle la mayor cantidad de información que pueda, ¿no? Entonces, tiene como unas partes fundamentales. Entonces, primero que todo, tiene que tener unos reactivos que van a ser todas aquellas sustancias que yo escribo antes de la flecha, que es aquellas sustancias que se van a transformar. Y luego, después de la flecha, voy a escribir las otras sustancias que son los productos. Entonces, son esas sustancias nuevas que se dan posterior al cambio químico. Esas son unas partes que no pueden faltar. Los reactivos y los productos se separan con el signo más, diciendo, por ejemplo, que aquí dos moléculas de hidrógeno reaccionan con dos de oxígeno para producir una de agua. Pero pues vamos a ver qué tan cercano a la realidad está esta ecuación, ¿no? Bueno, aquí lo que les digo, el signo más significa reacciona con, y la flecha que significa produce o se lee como produce. Yo también puedo o debería incluso dar mayor información acerca de mis reactivos y mis productos, como por ejemplo el estado en el cual se encuentran. Entonces, si se encuentran en estado sólido, la tilde, yo escribiría una S, y si se encuentra en estado gaseoso, una G, y en el caso del estado líquido, pues una L. ¿Sí? Entonces aquí lo que podemos decir es que
El hidrógeno se encuentra en estado gaseoso, el oxígeno en estado gaseoso y el agua pues en estado líquido. Esas son las condiciones bajo las cuales se va a llevar a cabo esa reacción. Yo puedo dar información adicional. Por ejemplo, en esta reacción, yo estoy diciendo que aquí con este triangulito, lo que yo quiero decir es que se necesita calor, ¿sí? También yo puedo poner acá sustancias. Entonces aquí se pueden poner los catalizadores. Un catalizador es una sustancia que no participa directamente en la reacción, es decir, no se transforma, no sufre un cambio químico, pero ayuda a que, por ejemplo, la reacción sea más rápida. Entonces, con el mismo ejemplo que estábamos dando eh, en la anterior, donde decíamos que teníamos nuestra puntilla de hierro y que reaccionaba con el oxígeno que estaba en la naturaleza para transformarse en óxido de hierro. Pero entonces de pronto si hay exceso de sol, si la puntilla está expuesta al medio ambiente, entonces no solo oxígeno, sino los demás gases ambientales, agua, el sol y demás, entonces esos factores podrían acelerar la reacción de oxidación. Entonces, si yo tengo la puntilla de hierro guardada en una cajita, en un lugar seco y oscuro, tal vez esa reacción se dé más lentamente, igual puede que se oxide por el oxígeno que esté disponible en el ambiente, pero se va a oxidar más lentamente que la que está expuesta a todas estas condiciones ambientales. Entonces, tal vez yo podría poner un triangulito y decir que esa reacción se acelera con la temperatura o requiere de temperatura. Habrán reacciones que ni siquiera se den lentamente, sino que no se dan si no tengo acá ciertas condiciones. ¿Bien? O se dan tan lentamente que pues yo no vería el producto nunca y casi que podría decir que no se da la reacción. Esas son como cosas que yo debo adicionar a mi ecuación química para que quede completa. Bien. Otra cosa que yo debo tener en cuenta es que mi ecuación química debe cumplir con la ley de conservación de la materia. ¿Qué me dice la ley de conservación de la materia? ¿Quién se acuerda? La Algo de materia la no masa se crea que ni se destruye, sino se transforma. nosotras. Exacto, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, se debe tener en cuenta este principio. Entonces, quiero que revisen la ecuación del agua que está ahí en la diapositiva y me digan si está balanceada, si efectivamente la materia que entra como reactivos se está transformando en productos. Profe, dejó de compartir. Pero alcanzaron les voy a pedir, es que tengo como un problema con el Teams, no sé, se me está como saliendo y vuelvo y entro. Yo para no tener ese problema con el audio, yo siempre me conecto el audio desde el celular, pero el Teams del computador está como fallando. Entonces les voy a pedir el favor que igual yo siempre les pido que tengan su cuadernito para que vayan tomando apuntes, para que puedan ir trabajando sobre las cosas que voy hablando por si me pasa. Bueno, entonces los que alcanzaron de pronto a ver la ecuación del agua para que la planteen balanceada. Entonces estaba escrito H2 más O2 produce H2O. Entonces escríbanla en su cuadernito y revisen si está balanceada, por favor. No, no, profe, no estaría balanceada. Bueno, entonces intenten balancearla. ¿Cómo lo harían? Que si yo estoy hablando de la ley de conservación de la materia, entonces quiere decir que todo lo que entra tiene que salir. No se puede perder nada, ni pueden aparecer átomos de la nada.
Listo, profe. Bueno, ¿cómo te quedó? 2H2 más O2 Ujú. y el resultado sería 2H2O. Ok. ¿A quién más le quedó así? ¿O a todos les quedó así? Balanceadita. ¿Qué dice? También me da igual, pero yo la hago con P2 más. No te escucho. Háblame más duro. Yo también la hice igual, pero me da H2 más O2 igual a H2O. Pero revisa que te quede balanceada. O sea, la idea es que la misma cantidad de átomos que están en los reactivos estén en los productos, ¿sí? Entonces, si tú tienes H2 más O2 y en el producto tienes H2O, si tú te das cuenta, solo tienes un oxígeno. Por eso es que tienes que utilizar coeficientes estequiométricos para balancear. Igual ya vamos a ver. Estoy intentando solucionar eh, de nuevo el problema que tengo acá con la conexión y ya les muestro cómo quedaría la ecuación. Ya, profe, ya, ahora sí, ya la equilibré. Ok, ok, ya la revisamos con la que tengo acá en la presentación. Pues bueno, en últimas les comparto la presentación desde el celular, si no logro arreglarlo acá. A ver, a ver. Se supone que ya debería funcionar. Me confirman. Sí, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Entonces nos quedaría 2H2 más O2 produce 2H2O. Entonces, a estos numeritos que yo incluyo para poder balancear la ecuación, los denomino coeficientes estequiométricos. Siempre se escriben antes de cada una de las sustancias. Y digamos que aquí el único método de balanceo que vamos a ver es por tanteo. Existen otros métodos dependiendo del tipo de reacción, pero vamos a balancear por tanteo. ¿Qué quiere decir por tanteo? Que yo voy poniendo números o coeficientes estequiométricos donde se pueden poner, les voy a marcar. Entonces siempre se pueden poner en el inicio de cada una de las fórmulas. Entonces yo puedo poner acá si se requiere. Cuando no hay nada, hay un 1. El 1 no se escribe. Y acá son los lugares donde yo puedo escribirlo. ¿Bien? Entonces, poniendo numeritos ahí, yo voy a lograr que mi ecuación quede balanceada. Ese número grande se multiplica por el subíndice, que es el número de átomos que tengo. Entonces, aquí en este caso yo tendría 2 por 2, 4 hidrógenos. Y aquí 2 por 2, 4 hidrógenos. Aquí tengo 2 oxígenos y este 2 aplica para toda la fórmula, ¿no? Entonces, si aquí yo tengo más otra cosa, ya no aplica. Aplica solo para la fórmula química de la sustancia donde puse el coeficiente estequiométrico. Entonces, quiere decir que tengo 2 oxígenos. Entonces, aquí tengo 2 oxígenos y tengo 2 oxígenos. Quiere decir que la materia no se crea ni se destruye, solo se está transformando y ya mi ecuación está balanceada. Bien, saqué como unos pasitos para balancearla. Sin embargo, el principio es ese, poner números hasta que me quede balanceada. ¿Qué debo tener en cuenta como recomendaciones? Los subíndices no se pueden nunca cambiar. O sea, este uno acá que está, que no se escribe, pero ahí está, no se pueden cambiar, porque si yo los cambio, entonces lo que voy a hacer es cambiar la sustancia. Por ejemplo, si yo tengo agua
Y entonces tengo acá 2 oxígenos, y acá solo tengo 1, y digo, bueno, acá le pongo un 2, entonces ya me quedaron 2 oxígenos y 2 oxígenos, entonces ya me quedo balanceada. ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Quién me dice? ¿Qué dice? Porque aquí ya no tengo agua. Esto ya no se llama agua, esto se llama peróxido de hidrógeno y es una sustancia completamente diferente. Entonces estoy cambiando la sustancia. Entonces eso no lo puedo hacer. Entonces esto no se puede hacer. No se pueden cambiar los subíndices. Solo se pueden cambiar los coeficientes estequiométricos. ¿Clarísimo? Ahora, identificar los elementos que aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación. ¿Por qué identifico solo los que aparecen una vez? Pues porque van a ser los más fácil, entre comillas, de balancear. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, que aparezcan una sola vez con igual número de átomos. Porque estos, pues no los voy a tener que cambiar. Pero en este ejemplo no tengo ninguno. Porque claro, este carbono aparece una sola vez, pero aquí tengo 3 átomos y aquí solo tengo 1. Este hidrógeno también solo aparece una vez, pero aquí tengo 8 y aquí tengo 2. El oxígeno aparece 2 veces, entonces no aplica para esa regla. Entonces digamos que en este ejemplo no tengo ningún elemento que me vaya a quedar quietico, o sea que no tenga que mover, que sería el caso de este primer ítem. En el segundo ítem me dice, bueno, ya vamos a empezar a balancear los elementos que aparezcan solo una vez, pero que tienen diferente número de átomos, que ya los identificamos, que eran el carbono y el hidrógeno. Entonces, aquí tengo 3 y aquí solo tengo 1. Entonces, ¿qué hago? Pues lo obvio, lo primero que puedo hacer es 3. No es que esto funcione siempre. A veces tengo que borrar e intentar con un número más grande porque se cuadra una fórmula y la otra no. Pero pues a veces funciona. Entonces yo siempre empiezo por lo simple, por los números más pequeños, para ver si me balancea. Y ahora el oxígeno, que es el otro átomo que tiene diferente cantidad. Entonces tengo 8 acá y aquí tengo... Creo que a alguien se le abrió el micrófono. Revisen, por favor. Bueno, entonces necesito un número que multiplicado por 2, pues me dé 8. ¿Cuál sería? 4. 4. 4. Exacto, entonces yo pongo un 4 acá. Entonces miremos a ver cómo me va quedando mi reacción. Entonces tengo 3 carbonos aquí a este lado. ¿Y aquí cuántos tengo? 3. Ahora, hidrógenos. Por este lado tengo 8. Y por este lado, 4 por 2, 8. Hasta el momento lo tengo balanceado. Ahora miremos qué pasó con el oxígeno. El oxígeno, pues acá no le he hecho nada, sigo con 2 oxígenos. Ahora miremos acá, ¿cuántos oxígenos tengo por este lado? Entonces aquí tengo 3 por 2, 6, más 4, ¿cuánto me da? 10. Entonces tengo 10 oxígenos. ¿Qué harían para balancearlo a este lado? Poner un 5. Multiplicar por 5. Ajá, 5 por 2, 10 y ya me quedó la ecuación balanceada. ¿Sí? Entonces verifico que todos los elementos están igual a ambos lados de la ecuación y esto es un balanceo de ecuaciones por el método de tanteo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, ¿puede repetir de dónde salió el 10 del oxígeno, por favor? Claro, mira, aquí yo tengo oxígeno. Y tengo un número 3 que abarca para toda la fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que multiplicar 3 por 2. ¿Cuánto te da esto? 6. 6. Y aquí tengo un 4 que abarca para toda la fórmula. Entonces, como aquí tengo un 1, sería 4 por 1, 4. Entonces, aquí 4. tengo 4. Y la suma de estos dos me va a dar 10. Entonces, ya 10. sé que a este lado tengo 10. Por eso puse este 5 acá para equilibrar en los reactivos. ¿Claro?
Sí, gracias. Bueno, con gusto. Entonces yo creo que este tema ya ahí nos queda bien. Igual recuerden que queda la grabación, entonces luego pueden revisar por si se les pasa alguna cosa y para que revisen que sus ecuaciones siempre tienen que estar balanceadas antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Qué pasa? Si usted hace su ejercicio con la ecuación sin balancear, pues obviamente los resultados le van a dar completamente errados, porque su ecuación no tiene nada que ver con la realidad o con la reacción química como tal, porque no está cumpliendo la ley de conservación de la materia. ¿Ok? Profe, siempre Dime. se respeta los subíndices, ya en la de tanteo y balance. En las ecuaciones químicas, para balancearlas, nunca se pueden mover los subíndices. Porque si tú mueves los subíndices, entonces, por ejemplo, yo digo, no, a mí este 2 no me sirve, entonces lo quito. Entonces yo ya no tengo dióxido de carbono, sino monóxido de carbono. Entonces es una reacción completamente diferente. Entonces ya no estoy utilizando la reacción química que me dieron en el ejercicio, sino que me estoy inventando otra diferente donde el producto no es dióxido de carbono, sino monóxido. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Correcto. Eso, entonces nunca se cambian los subíndices. Lo único que yo puedo hacer para balancear la ecuación es poner coeficientes, estos numeritos que van acá, coeficientes estequiométricos. Acá yo puedo poner uno acá y podría poner uno acá. ¿Claro? Claro, profe. Bueno, muy bien. Entonces continuamos. Estas ecuaciones químicas o reacciones químicas se pueden clasificar de diferentes maneras. Vamos a ver algunas de las formas de clasificación. Ahora bien, como hay diferentes formas de clasificación, puede que mi reacción química sea de 3 tipos diferentes, ¿sí? Entonces lo ideal es que yo identifique como las principales, como las que vamos a ver acá, que son como las más importantes y las más utilizadas formas de clasificación. Entonces, de acuerdo al proceso que se está llevando a cabo, yo puedo tener reacciones de combinación o síntesis o adición, también las llaman así. Entonces, dependiendo de la bibliografía, yo puedo nombrarlas de diferente manera. Combinación, síntesis o adición. No olviden tomar nota. Descomposición, desplazamiento simple y desplazamiento doble. Entonces vamos a ver en términos generales qué es cada una. Entonces, combinación o síntesis, ¿en qué consiste? Consiste en que yo tengo dos sustancias y voy a dar lugar a una. Entonces se sintetiza, se combina. ¿Sí? De ahí el nombre. Ahora, la descomposición es el caso contrario. Yo tengo una sustancia y voy a obtener dos o más. Entonces se está descomponiendo. ¿Bien? El desplazamiento simple, entonces resulta que yo tengo un compuesto. Como en este caso, este compuesto está formado por dos elementos, B y Z, o puede estar formado por más, dos o tres elementos. Y resulta que tengo un elemento que es más afín con uno de ellos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a desplazar uno de ellos. En este caso, A desplazó a B, formando de nuevo el compuesto, y B salió puro, salió solito. Por eso se le llama desplazamiento simple, porque solo se desplaza una sustancia. En el caso del desplazamiento doble, se desplazan dos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos compuestos y A es más afín con Z. Entonces, aquí se movió A. Pero también B fue afín con X. Entonces, se desplazó aquí hacia X. Entonces, si hay doble remoción cuando tengo dos compuestos, entonces ahí se le denomina doble desplazamiento. Entonces ahora veámoslo como con ejemplos en reacciones. Aquí están. Entonces, por ejemplo, estábamos viendo en el ejemplo anterior la formación de agua, que sería una reacción de síntesis, combinación o adición. Ahora, si yo cojo el agua y por, no sé, electrólisis, rompo
la molécula para obtener el hidrógeno y el oxígeno, entonces eso se llamaría descomposición, porque tengo moléculas de agua y las estoy descomponiendo en moléculas de hidrógeno y oxígeno, en dos sustancias diferentes. El desplazamiento, entonces aquí yo tengo el ácido clorhídrico y le pongo zinc, y el zinc es muy afín. Entonces, como es tan afín, me va a remover el hidrógeno, me va a formar esta sal, el cloruro de zinc, y el hidrógeno se va a desprender en forma de gas, ¿sí? Solito. Espérenme un segundo, que voy a verificar que sí estamos grabando, por lo que se me cayó el... Sí estamos grabando. Bien, entonces, en el doble desplazamiento, entonces, en este caso tengo dos sales. Tengo el cloruro de sodio y el nitrato de plata. Y la plata va a desplazar acá el sodio para formar el cloruro de plata, y el sodio se va a combinar con el nitrato para formar el nitrato de sodio. Entonces, la diferencia es que en este caso solo es un elemento el que entra a desplazar, mientras que en el doble desplazamiento estamos hablando de dos compuestos, de dos movimientos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces quiero que intenten hacer el... bueno, antes de eso. Estas reacciones que acabo de mencionar también pueden incluirse en las que voy a mencionar a continuación, ¿sí? Entonces puede coincidir que sean de dos tipos. Sin embargo, sí quiero que siempre incluyan esta clasificación en su tarea. O sea, si les tocó una reacción de neutralización, escriban reacción de neutralización. ¿Cómo identifico una reacción de neutralización? Porque es la reacción entre un ácido y una base, ¿sí? Entonces, nosotros ya por las clases anteriores sabemos cómo identificar un ácido y cómo identificar una base. Entonces, un ácido más una base va a formar una sal más agua. El ejemplo clásico. El ácido clorhídrico, ¿cómo sé que es un ácido? Porque tiene hidrógeno. Clorhídrico no es un ácido oxácido, sino es un ácido hidrácido, no tiene oxígeno, pero es un ácido porque empieza con hidrógeno. Ahora tengo una base, recuerden el grupo funcional de las bases, el OH, hidróxido de sodio. Entonces, mi ácido clorhídrico reacciona con hidróxido de sodio para producir sal común, cloruro de sodio y agua. Entonces, si usted tiene esta estructura, ácido, base, sal, agua, es una reacción de neutralización. Bueno. Bueno, un comentario que quiero hacer acá. En muchos de sus avances ustedes han escrito, por ejemplo, les tocó esta reacción. Entonces me escriben, ¿para qué sirve el cloruro de sodio? En el uso de la reacción, que es la última columna que tienen que hacer el aporte. No, la idea es que usted busque para qué se utilizan las reacciones de neutralización. No la reacción que le tocó a usted específicamente, sino en general las reacciones de neutralización, ¿qué usos suelen tener? Lo mismo con las anteriores. Si a usted le tocó una reacción de síntesis, entonces, ¿para qué se utilizan las reacciones de síntesis en la industria? No específicamente la suya, sino cualquier reacción de síntesis. ¿En qué se utiliza la síntesis? ¿Sí? ¿En qué se utilizan reacciones de descomposición? Y así sucesivamente, para que lo tengan en cuenta. Ese es el aporte que se les está pidiendo. ¿Sí? ¿O alguna pregunta hasta ahí? ¿Me están? Ok, bueno. Entonces ahora, otro tipo de reacción que pueden estar de pronto entre las otras mencionadas antes, pero que también quiero que me la mencionen específicamente si la encuentran, son las reacciones de oxidorreducción, o también las denominan reacciones redox. Entonces, en estas reacciones lo particular es que al pasar de reactivos a productos hay una transferencia de electrones, ¿sí? Entonces hay un cambio en los números de oxidación, así se identifica esa transferencia de electrones. Entonces, ¿cómo identifico yo si
hay oxidación o reducción del elemento o de la sustancia. Hay oxidación cuando se pierden electrones, entonces la sustancia se hace más positiva, por eso esta lineecita. Entonces ustedes miran acá está el 0, y si yo me muevo 1, 2 o 3, esto se hace más positivo, se oxida, o sea que pierde electrones. ¿Por qué pierde electrones? Porque los electrones son cargas negativas. Entonces, si ganara electrones, se haría más negativo, -1, -2, -3, y a ese proceso de ganar electrones se le llama reducción. Entonces, oxidación pierde electrones, reducción gana electrones. Ahora vamos a ver qué les pasa a estas sustancias que están en este ejemplo. Entonces, siempre que yo tengo una sustancia pura, solita, yo le voy a poner como número de oxidación 0. Cuando está de forma diatómica, también se le pone 0. ¿Por qué? Porque como es el mismo elemento, entonces digamos que yo no puedo decir que se formen cargas, que haya números de oxidación, porque es oxígeno con oxígeno. Ninguno de los dos va a jalar, por decirlo de alguna manera, más los electrones hacia su átomo, porque son iguales. Entonces se le pone 0. En cambio aquí, si es un óxido, recordemos que en los óxidos el oxígeno tiende a tener carga -2, y para que este esté neutro, seguramente este metal tiene que ser +2. ¿Sí? Entonces ya miramos, acá está. 0, 0, +2, -2. Bien, entonces vamos a ver qué está pasando. El magnesio estaba en 0 y se movió a +2. ¿Qué le pasó? ¿Se oxidó o se redujo? Se oxidó. Se oxidó. Ahora, el oxígeno estaba en 0 y se movió hasta -2. ¿Qué le pasó? Se redujo. Se redujo. Se redujo. Exacto. Entonces, cuando ustedes tengan una reacción donde ustedes noten estos cambios, es una reacción de oxidorreducción o una reacción redox. Cambio, por ejemplo, si nosotros miramos acá yo tengo mi cloro -1, +1, este es +1. No les voy a explicar cómo los estoy poniendo porque eso ya lo vimos previamente, entonces simplemente los voy a poner rápido como para que hagamos el vistazo. +1, +1, -1, +1, -2. Esos son los números de oxidación para estos elementos. ¿Hay algún cambio? Si ustedes miran, +1, +1, -1, -1, +1, +1, -2, -2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no hay cambios en los números de oxidación. Entonces, esta reacción yo no la puedo clasificar como reacción de oxidorreducción, oxidación o reacción redox. ¿Claro? ¿Es claro? ¿Cómo la identifico? Señora. Bueno, perfecto. Entonces, estos son los tipos de reacciones. Ahora vamos a ver cómo les va clasificando estas. Les voy a dar un minutico. ¿Ya las tienen? Pues yo las tengo así, profe. A ver. La primera me da de síntesis, Síntesis, la segunda de descomposición, descomposición. la tercera de desplazamiento, ¿se puede decir sencillo? ¿Sí o simple? Simple. Y la cuarta de desplazamiento doble. Ok. Y la quinta
pues sería donde está la neutralización, porque hay un ácido y una base. Ajá, sería una neutralización. Ujú. Síntesis, descomposición, sustitución o desplazamiento simple, sustitución o desplazamiento doble y una neutralización. Ese es los ejemplos. Bueno, bien. Y si ya no tenemos preguntas de esta parte, pasamos a la parte de estequiometría. En la estequiometría nosotros lo que hacemos es, a partir de esta ecuación química, hacer cuantificación de lo que está pasando en el proceso real, que es la reacción. ¿Sí? Entonces yo voy al laboratorio, tengo un vaso, mezclo una sustancia con otra sustancia, se produce una nueva, veo ahí el cambio de color, esto era incoloro, ahora es verde, entonces ahí hubo una reacción química, se produjo algo, pero yo quiero saber cuánto fue que produje. Entonces, ¿cómo se hace esos cálculos? Pues a través de la estequiometría. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo podemos leer esas ecuaciones químicas para poder hacer estequiometría o cuantificación? Entonces, una forma de leer mi ecuación química es: dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno, que es lo que dice acá, para producir dos moléculas de agua. Si yo estoy hablando de moléculas, pues eso es muy poquito, ¿no? Yo no puedo ver una molécula. Entonces recordemos que utilizamos la unidad de mol, moles, para poder hablar de grandes cantidades. Entonces yo puedo decir igualmente que tengo 2 moles de hidrógeno que reaccionan con una mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. ¿Por qué puedo pasar de moléculas a moles sin problema? Porque es una proporción. Lo importante es que yo mantenga la proporción. 2, 1, 2. Si yo cambio la proporción, cambio la ley de conservación de la materia, entonces ya no voy a tener la misma cantidad de reactivos y productos, entonces ahí ya no voy a poder hacer el cálculo. Ahora, yo no lo quiero en moles, sino en gramos. ¿Cómo hago para analizarlo en gramos? Pues tengo que pasar esto a gramos. ¿Y cómo es que se pasa de moles a gramos? Con el peso molecular. ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, un átomo de hidrógeno pesa 1 gramo. Bueno, acá lo están tomando como 1,01 gramos, digamos. ¿Sí? Cada uno. Pero yo no tengo un átomo, yo tengo 2. Entonces tengo que multiplicar esto por 2. Entonces H2 va a tener un peso molecular de 2,02 gramos. ¿Sí? Cada mol de H2. Pero entonces yo no tengo una mol. ¿Cuántas moles tengo? ¿Qué dice acá? 2. Tengo 2 moles, entonces por eso tengo que multiplicar por 2. Entonces, en realidad, si yo cojo la masa completa de lo que tengo acá, entonces sería 2 por lo que me pesa la molécula, que es 2,02 gramos, y eso me da 4,04 gramos. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo acá la masa en gramos de esta expresión. Ahora para el oxígeno. Un átomo de oxígeno pesa 16 gramos. Pero yo no tengo un átomo, tengo 2. Entonces tengo que multiplicarlo por 2. Y eso me da 32 gramos. Como aquí mi factor estequiométrico me está diciendo 1, entonces 1 por 32 pues sigue siendo 32 porque tengo una mol. Entonces son 32 gramos. Y todo esto me suma 36,04 gramos de reactivos. Y como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues en los productos tengo que tener lo mismo. ¿Cómo lo sé? Pues calculo el peso molecular del agua. Entonces, el agua es H2O, entonces lo mismo que hice al otro lado. El hidrógeno pesa 1 gramo. Como tengo 2 átomos, por 2 sería igual a 2. Esto ya lo sabemos hacer, ¿no? El oxígeno pesa 16 gramos. Como solo tengo 1 en la molécula del agua, por 1 igual a 16.
O sea que cada molécula de agua me pesa 18. Bueno, acá lo están tomando con decimales, sería 18,02 gramos. ¿Sí? Eso es lo que me pesa una molécula de agua o una mol de agua. Como tengo 2 moles, pues lo multiplican por 2 y eso les da 36,04 gramos. ¿Sí? Entonces tenemos la misma cantidad de gramos. Entonces yo puedo hacer las proporciones en moléculas, en moles o en gramos, siempre y cuando tenga en cuenta las proporciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces miremos, porque aquí se me sobre la puesta. Entonces vamos a borrar acá un poquito. Igual no se preocupen que esto queda en la grabación por si luego necesitan repasar otra vez este cálculo. Entonces aquí tenemos las proporciones. Primero en moles, voy a hacer la proporción primero en moles, que es lo que estoy mostrando acá. 2 moles de hidrógeno me producen ¿cuánto? 2 moles de agua. Esto me va a funcionar como factores de conversión. Si yo quiero saber si cierta cantidad de hidrógeno, ¿cuánta agua me va a producir? Entonces yo tengo que tener en cuenta estos factores de conversión. Entonces cuando yo tenga mi ecuación, lo primero que yo hago es plantear los factores de conversión. Ahora, si no me preguntan desde hidrógeno cuánta agua, sino desde oxígeno, entonces una mol de oxígeno produce 2 moles de agua. Ya tengo el otro factor también por si lo necesito. Ah, pero es que no me están preguntando en moles, sino en gramos. Entonces también lo puedo plantear en gramos. ¿Qué digo? 4,04 gramos de hidrógeno, que eso ya lo calculé, ya saben de dónde sale este 4,04 gramos, haciendo la operación del peso molecular por la cantidad de moles, me produce 36,04 gramos de agua, que es lo que pesa acá el producto. ¿Sí? Esa es una, pero no, resulta que no me están preguntando desde el hidrógeno, sino del oxígeno. Ah, bueno, ese también lo puedo plantear. Entonces digo que tengo que a partir de 32 gramos de oxígeno se puede producir 36,04 gramos de agua. Y estos son mis factores de conversión. En estequiometría no hay fórmulas, que siempre me preguntan, profe, deme la fórmula que yo lo resuelvo. No hay fórmulas. Esto es lo más cercano a una fórmula que les puedo dar. Factores de conversión, ¿sí? Nuestros factores de conversión. Factores de conversión. Listo. Es lo más cercano que les puedo dar a una fórmula. Si ustedes logran sacar estos factores de conversión para su ecuación, ojo, balanceada, no van a tener lío con los cálculos, ¿ok? Listo. Entonces acá nos están haciendo una pregunta. La pregunta es que qué gramos de agua se producen a partir de 20 gramos de oxígeno. Entonces yo tengo mi ecuación balanceada y me están diciendo, tengo aquí mi ecuación balanceada y tengo 20 gramos de esto. 20 gramos de esto. Entonces si tengo 20 gramos de esto, ¿cuántos gramos de agua? Esa es la pregunta. ¿Cuántos gramos de agua? Vamos a ver. Hay 2 formas de hacer el cálculo. Yo puedo hacerlo paso a paso en el factor estequiométrico utilizando las moles, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezaría? Pónganle atención porque voy a explicar paso a paso este cálculo. Entonces, parto de lo que me dan. Me están dando 20 gramos de oxígeno. Como la relación la quiero hacer en moles, entonces voy a pasar de gramos a moles. Entonces, yo sé que una mol de oxígeno pesa 32 gramos de oxígeno. ¿Por qué? Pues porque ese cálculo ya lo hice antes, como lo mostré, el peso molecular. Entonces, gramos con gramos se cancela y me quedo en moles. Ahora, utilizo mi factor estequiométrico. ¿De dónde voy y de dónde vengo y para dónde voy? Vengo de oxígeno, porque es lo que me dan en el ejercicio. ¿Y voy para qué? Para agua, que es lo que me están preguntando. Entonces, ¿qué me relaciona eso? ¿Qué pongo abajo? El que quiero cancelar. Entonces, abajo pongo una mol de oxígeno, por eso está abajo. Moles con moles se cancela, de oxígeno. Y me queda en moles de agua. ¿Qué hice con el factor? Simplemente lo invertí, le di la vuelta. Ustedes saben que en los factores se puede invertir. Es lo mismo que hacen cuando tienen un litro que es igual a 1000 mililitros.
Dependiendo de lo que necesiten, ponen uno arriba y el otro abajo. Entonces, ahí no hay nada diferente, simplemente es invertirlo dependiendo de lo que yo necesite. En este caso necesito el oxígeno abajo se cancela. Entonces me quedan moles, pero es que a mí no me están preguntando moles de agua, me están preguntando gramos. Entonces, ¿qué hago? Digo que una mol de agua pesa 18 gramos. Estas conversiones de moles a gramos y de gramos a moles, ustedes ya las saben hacer, no es nada nuevo. Moles con moles se cancela y me queda la respuesta en gramos. Revisen que esto esté bien, intenten hacer el cálculo y que les dé lo mismo. ¿Cómo lo hacen? Se multiplica todo lo de arriba y se divide en lo de abajo. Entonces sería 20 por 1 por 2 por 18, eso les da un resultado, y lo dividen en 32, pues porque por 1 pues les da lo mismo. ¿Listo? Y revisen. Sí, señora, 22.5. Listo, eso es una forma y si ustedes se dan cuenta es el paso a paso, pero hay otra forma. Si usted se dio la tarea de hacer estos factores de conversión, usted puede hacerlo directamente con los gramos. Entonces acá les muestro el cálculo. Entonces yo puedo decir que tengo 20 gramos de oxígeno, que es lo que me están dando en el ejercicio. Como yo hice la tareita de hacer los factores de conversión acá, entonces yo puedo mirar cuál va de oxígeno a agua y lo invierto. Oxígeno abajo, 32 gramos de oxígeno, se me cancela gramos de oxígeno con gramos de oxígeno y me produce 36,04 gramos de agua. Entonces me queda el resultado en gramos de agua. ¿Cómo se hace la operación? 20 por 36,04 dividido en 32 y les tiene que dar lo mismo. ¿Cuál es el secreto de que este cálculo les dé? Que hayan hecho esto bien. O sea, si usted hizo esto bien, estos factores de conversión bien, eso le va a dar bien. Si usted se siente inseguro, si cree que de pronto se está confundiendo entre el peso molecular y eso, entonces haga el método largo y quédese solo con estos factores de conversión, que son los más sencillos y salen de la ecuación, porque esos números ya después de que le queda balanceada, son estos numeritos, ¿sí? 2 moles de hidrógeno son estos 2, 2 de agua es este 2, 1 de oxígeno es este 1, 2 de agua es este 2. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Como usted se sienta más cómodo. Ya sabe que da lo mismo, pero pues este factor de conversión requiere un poquito más de trabajo, que son estos cálculos de aquí abajo. Requiere hacer esto cuidadosamente. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo creo que les voy a pedir que nos quedemos 5 minuticos más, por lo que tuvimos ese inconveniente al inicio de la sesión. Entonces, tal vez voy a intentar terminar a tiempo, pero creo que me podría tardar 5 minuticos más. Bueno, bien. Entonces, vamos a intentar hacer este ejercicio. Entonces, tenemos aquí nuestra ecuación, ya no la están dando balanceada. Y tenemos, nos están diciendo que qué masa de amoníaco se produce a partir de 10 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería lo primero que harían? Nuestros factores, ¿cierto? Entonces, para hacer nuestros factores, entonces, como ya está balanceada, yo sé que una mol de nitrógeno va a producir 2 moles de amoníaco. ¿Qué otro factor puedo hacer? Que 3 moles de hidrógeno me puedan producir 2 moles de amoníaco. Bien, ahora, para poder hacer los factores en gramos, necesito hacer todo este cálculo de gramos. Entonces, nitrógeno pesa 14. Como tengo 2 por 2, sería 28. O sea que esta solita pesa 28. Hidrógeno pesa 1 por 2, porque tengo 2 átomos. Entonces sería 2 gramos. El amoníaco completo sería 14 del hidrógeno más 1 gramo que pesa el hidrógeno, como hay 3 átomos, por 3. Entonces sería 14 más 3, 17. Entonces tengo que el amoníaco completo me pesa 17. Ahora, estos valores los tengo que multiplicar dependiendo de las cantidades. Entonces, como aquí tengo un 1, entonces este 28 quedaría por 1. Como aquí tengo 3, este 2 quedaría por 3. ¿Y eso me da cuánto? Y este 17
me quedaría por 2. ¿Cuánto les da eso? 6 en el caso del Ajá. hidrógeno. Sí, acá, bueno, acá nos Y faltó, 17 esto con da 8, 28, 6 y 34. 34. 30. ¿Listo? Entonces, estas serían las proporciones que yo tendría que usar en mis factores de conversión. ¿Cómo me quedarían? Pues que 28 gramos de nitrógeno, ya saben de dónde sale ese 28, producen 34 gramos de amoníaco, ya saben de dónde sale ese 34, o si lo quiero a partir del hidrógeno, sería 6 gramos de hidrógeno, producen 34 gramos de amoníaco. Esos son mis factores de conversión. Y repito, si usted tiene que ver el video 3 veces para aprender a sacar los factores, hágalo. Y después de que usted saque los factores, todos los cálculos le van a salir facilito. Bueno, entonces, este es el método largo. Parto de lo que me dan, 10 gramos. Entonces, los gramos, si yo solo tengo estos factores aquí primarios, que son los que entiendo, perfecto, con ese lo puedo hacer. Entonces, paso de gramos a moles, que eso es un cálculo que ya saben hacer de unidades anteriores, cancelo gramo con gramo y me quedo ya en moles. Ya con esto puedo usar mi factor de conversión. ¿Cuál utilizo? Pues el que va de hidrógeno, que sería este, el que va de hidrógeno o amoníaco. Como lo necesito al revés, lo invierto. Pongo el hidrógeno abajo para que se me cancele y el amoníaco arriba. Pero como no me están pidiendo moles sino gramos, entonces hago la conversión a gramos. Entonces una mol de amoníaco se cancela con moles de amoníaco y el resultado me queda en gramos. 56,66 gramos. Ahora inténtenlo hacer en el método corto con este factor de conversión. En este caso el que les serviría sería este. Inténtenlo hacer y vemos si les da lo mismo. Hay un momentico, unos segundicos para que lo hagan rápidamente. Bien, entonces miremos cómo nos quedaría la ecuación. Nos quedaría que 10 gramos de hidrógeno, abajo que pongo lo que quiero cancelar, o sea, 6 gramos, 6 gramos. Y arriba donde quiero llegar, 34 gramos, 34 gramos. Gramos con gramos se cancela y eso me queda en gramos de amoníaco. 10 por 34 dio en 6 y nos da lo mismo, ¿ok? Entonces son dos formas. ¿Que cómo lo hago, profe? Que cómo está bien, que las dos están bien, las dos dan lo mismo, entonces, pues, utilice la que usted entienda, ¿ok? Eso es la parte de estequiometría hasta ahí. Ahora viene un conceptico adicional que es el reactivo límite y el reactivo en exceso. Entonces, cuando nosotros tenemos estamos en el laboratorio y a mí me dicen que 2 moles reaccionan con 1 mol, pues yo no puedo pesar esas cantidades exactas, esos gramos exactos. Entonces yo siempre voy a tener como un reactivo límite y un reactivo en exceso. Entonces, si yo, por ejemplo, en el laboratorio tengo un reactivo que es muy costoso, pues yo voy a poner ese reactivo como limitante, ¿sí? O sea, entonces el producto que necesito exacto y el otro lo pongo en exceso para que reaccione todo el reactivo que es costoso. Yo no quiero perder ese reactivo, porque el que queda en exceso pues no va a reaccionar, ¿sí? Entonces, el que me va a decir cuánto producto voy a obtener es el reactivo límite, porque una vez se acabe ese reactivo límite ya no hay más reacción y ya no se va a obtener más producto. Voy a dar un ejemplo como tratando de hacerlo simple. Entonces, digamos, ustedes van a preparar sándwich en su casa y los sándwiches los van a preparar con 2 panes y un jamón. No los pueden preparar de otra forma, no me digan que van a ponerle 2 jamones, que van a ponerle 3 panes, no. Todos sus sándwiches tienen que tener 2 panes y un jamón. Entonces tengo mi reacción. 2 panes más un jamón me producen un sándwich, ¿cierto? Pero resulta que yo mire en la nevera y tengo 10 panes y 10 jamones. ¿Cuántos sándwiches voy a obtener? ¿Cuál es mi reactivo límite? Es decir, ¿cuál de estos 12 me va a acabar primero? ¿Y cuál es mi reactivo en exceso? Es decir, ¿de cuál me va a sobrar para la próxima? ¿Quién me dice? El reactivo límite es el jamón y el reactivo exceso es el pan.
¿Por qué? Porque si nada más tengo, si son dos. Es al revés, profe, no. Profe, yo diría lo contrario. ¿Qué dirías? El reactivo que se reactivo en exceso consume es el primero, jamón y el el límite límite. es el pan, porque voy a necesitar 2 por cada jamón. Me van a sobrar 5 jamones cuando yo ya acabe todos los panes. Sí, estoy de Exacto. acuerdo con la compañera. Exacto, ese es el análisis, claro. Entonces, como para poder producir cada sándwich necesito 2 panes, entonces estos 10 panes solo me van a dar lugar a 5 sándwiches. Entonces, de aquí yo solo voy a poder utilizar 5 jamones, los otros 5 jamones se van a quedar en exceso. Entonces, por eso en reacciones químicas, si yo tengo un reactivo que es muy costoso, entonces yo lo que hago es poner el otro en exceso para que todo el que es costoso reaccione y me sobre el otro que es más económico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso sería lo que yo haría en el laboratorio. Entonces, efectivamente, el reactivo limitante es el pan, porque voy a necesitar 2 por cada sándwich. El reactivo en exceso es el jamón, porque como solo voy a poder preparar 5 sándwiches y a cada sándwich le pongo solo un jamón, me van a sobrar 5 jamones. O sea que mi producto final en esta otra reacción de 10 panes más 10 jamones van a ser 5 sándwiches más 5 jamones que van a quedar libres. ¿Es claro? Sí, señora. ¿Listo? Señora. En eso consiste el reactivo límite y el reactivo en exceso. ¿Cómo lo calculo en una ecuación química? Bueno, entonces yo tengo aquí mi ecuación química balanceada. No voy a explicar de dónde salió todo esto porque es la misma reacción que expliqué antes. ¿Sí? Entonces ya sabemos de dónde salen estos factores de conversión, ya sabemos de dónde sale este 28, este 34, eso ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Ahora vamos a resolver estas preguntas. ¿Cuál es el reactivo límite? ¿Cuál es el reactivo en exceso? ¿Y cuánto amoníaco se produce? Bueno, entonces recuerden que la cantidad de producto siempre se calcula a partir del reactivo limitante. Y eso lo voy a explicar acá con el sándwich. ¿Qué pasa si yo no les digo cuántos panes? ¿Ustedes cuántos sándwiches me hubieran dicho que se producen a partir de 10 jamones? Si yo no les digo cuántos panes, sino les digo solo 10 jamones, ¿cuántos sándwiches creen que se producen? ¿Ustedes qué me hubieran dicho? 10. Me hubieran dicho que 10, ¿cierto? Entonces habríamos cometido un error porque no habían suficientes panes y se había quedado la mitad de la gente sin comer. Entonces, siempre hay que revisar cuál de los dos es el limitante para poder dar respuesta acerca del producto. Eso es importante. Siempre se calcula el producto a partir del reactivo limitante. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el reactivo limitante? Pues yo voy a coger la cantidad que me dan. Me dicen que tengo 150 gramos de nitrógeno. Utilizo mi factor. Si quieren hacer el largo, pues da lo mismo. Aquí voy a hacerlo con el método corto. Entonces, cojo mi factor que me relaciona nitrógeno y amoníaco y pongo abajo lo que quiero cancelar. 28 gramos de nitrógeno se va con gramos de nitrógeno y me quedan gramos de amoníaco. Y este factor es el que me va a decir cuánto amoníaco voy a producir si tengo 150 de nitrógeno. Entonces, ¿cómo sería el otro factor? Bueno, creo que en el otro yo hice un cambio, sí. En el otro cálculo hice un cambio. Entonces, vamos a cambiar este valor por un 50. Que hice un cambio para mostrarles una cosa y esta diapositiva se me fue mal. Entonces aquí son 50 gramos, para que hagan el cálculo con 50 y no con 300. Tengo 50 gramos de hidrógeno, se cancela gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno y vamos a hacer el cálculo así, a ver cuánto nos da y me van a decir cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a saber? Pues fácil. El que me produzca menos amoníaco quiere decir que va a ser el que me va a limitar la reacción. Así como les di el ejemplo de los panes y de los jamones. Si yo les pregunto por los panes, ustedes me dicen 5 sándwiches. Si yo les pregunto por los jamones, me dicen 10 sándwiches. Lo mismo acá.
Entonces, el que les dé que se produce menor cantidad va a ser el reactivo limitante. Y el que les dé que se produce mayor cantidad va a ser el reactivo que tienen en exceso. Entonces, hagan ese cálculo, por favor. 150 por 34 dividido en 28 y 50 por 34 dividido en 6. Yo había hecho el cambio acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me da 150 por 34 dividido en 28, 182,14. ¿Sí les dio lo mismo? Y acá 50 por 34 dividido en 6, 283,33. ¿Por qué había hecho el cambio en el ejercicio? Porque aquí 300 era harto, igual ustedes decían, ah, pues claro que era el exceso, porque era hartísimo. No, pero miren que acá yo tengo menos hidrógeno y sin embargo es mi reactivo en exceso. ¿De qué depende eso? De la estequiometría de la reacción. Por eso es que tiene que estar balanceada. Si no está balanceada, yo voy a cometer errores. Entonces, claro, si yo digo que es a partir del nitrógeno, se produce lo más poquito. O sea que mi reactivo límite, ¿quién va a ser? El nitrógeno. Esta es la respuesta que usted pondría en la tabla, N2. Ahora, ¿cuál es mi reactivo en exceso? El hidrógeno. Ese es el reactivo que tengo en exceso. Esta es la respuesta que usted pondría en la tabla. Bueno, ahora, ¿cuánto amoníaco se produce? Lo tengo que calcular a partir del nitrógeno. Entonces, se produce 182,14 gramos. Ahora, me dicen que gramos y moles. Entonces, hago la conversión a moles. Y ya sé cuántas moles de amoníaco. Entonces, reactivo límite, reactivo en exceso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya me fui lejos 10 minuticos, me disculparán. Pero ya, esta es la bibliografía y ya, sesión de preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, espero que eso sea porque quedó todo súper claro y no porque no entendieron nada. Entonces, con esto ya finalizamos nuestros IPAs. Me disculpo por los inconvenientes técnicos que tuve al inicio y pues me tuve que ir lejitos 10 minuticos, precisamente por los inconvenientes, pero les agradezco haberme como escuchado y de hoy en 8 días los invito a la segunda sesión para los ejercicios 3 y 4. Voy a detener la grabación.